¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene, que los pensamientos corren como una tormenta y no te permiten respirar? ¿Y si te dijera que ese ruido interior es la mayor barrera entre tú y la paz que Dios quiere regalarte? ¿Y si te dijera que hay un descanso profundo, real, disponible hoy mismo? Un descanso que no depende de vacaciones, de soluciones humanas o de control, sino de un poder sobrenatural que se activa cuando sueltas tus pensamientos y los entregas a las manos de tu Creador. Un secreto que muy pocos conocen, pero que puede transformar tu mente, tu salud, tu espíritu y tu vida entera. Hay algo que está sucediendo dentro de ti ahora mismo. Es invisible, pero no por eso menos real. Tu mente está librando una batalla. Y aunque creas que tienes el control, la verdad es que no fuimos diseñados para llevar solos el peso del mundo. No es casualidad que estés aquí. El Espíritu Santo quiere decirte algo hoy. Y si escuchas con atención, podrías encontrar la paz que tanto has buscado. En este video, vamos a descubrir un camino olvidado por muchos creyentes. El descanso mental en Dios. Voy a revelarte lo que la palabra dice sobre los pensamientos, cómo afectan tus emociones, tu fe e incluso tu capacidad de orar. Vas a descubrir por qué entregar tu mente a Dios es un acto de fe, pero también de libertad. Y cómo descansar en Él no significa rendirse, sino confiar, respirar y ser sanado desde lo más profundo. Te lo advierto con amor, lo que vas a escuchar podría desbloquear una bendición que lleva años detenida en tu vida, porque a veces no es el enemigo ni el mundo, a veces es solo nuestra mente la que nos suelta. Antes de seguir, quiero invitarte a escribir en los comentarios la siguiente frase de fe. Mis pensamientos descansan en ti, Señor. Hazlo como acto simbólico. Escribe esta frase como demostración de que hoy decides creer, aunque cueste. Al hacerlo, estarás abriendo la puerta para que Dios empiece a limpiar tu mente de angustia, ansiedad y confusión. Y si este mensaje ya te está tocando, no olvides darle me gusta a este video. Con eso estarás ayudando a que el algoritmo de YouTube muestre esta palabra de vida a más personas que están luchando con pensamientos que no pueden controlar. Eso es predicar, eso es evangelizar. Así que, si ya le diste like, te felicito. Acabas de ser parte activa de este ministerio. Bendito seas por eso. Quiero que pienses en esto. ¿Cuánto control dejas en manos de Dios realmente? Suscribirte a este canal también es una forma de decirle al cielo, quiero seguir aprendiendo a confiar. Este contenido es refugio para muchos que no tienen iglesia cerca. Por eso te necesito aquí, activo, presente, suscrito, orando por otros en los comentarios. De hecho, te animo ahora mismo a comentar Paz en Cristo si estás listo para comenzar este estudio y abrirle tu mente al Espíritu. Y una última cosa antes de empezar, quédate hasta el final, porque entre las enseñanzas que vamos a ver, la penúltima podría contener la clave exacta para liberar una bendición dormida en tu vida. Sí, esa que has estado esperando en oración. Así que respira hondo, entrégale tus pensamientos a Dios y prepárate. Porque lo que vas a descubrir hoy puede ser el principio de un descanso, como nunca antes lo has vivido. Vamos a comenzar. Número 1. El peso invisible de la mente. Hay una carga que muchos creyentes llevan sin darse cuenta. No es el trabajo, no son las deudas, no es la salud. Es el peso silencioso de los pensamientos no entregados. Pensamientos que dan vueltas sin cesar, que se alimentan de preocupaciones, de culpas antiguas, de miedos disfrazados de prudencia. La mente, cuando no se somete al descanso de Dios, se convierte en una prisión con barrotes invisibles. ¿Y si no pasa lo que espero? ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si todo se cae? Esas son cadenas que no se ven,
pero que detienen los pasos de miles de hijos de Dios. En el Salmo 55:22 está escrita una invitación directa del cielo. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta no es una sugerencia, es una salida. Una puerta abierta para que tu alma descanse y tu mente respire. Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica? No se trata de ignorar la realidad ni de reprimir lo que sientes. Se trata de rendirlo. Así como un niño entrega una piedra que le pesa a su padre, sin saber qué hará con ella, pero confiando en que sabrá qué hacer. La fe no se demuestra solo con cantos ni con palabras bonitas. Se demuestra en ese instante en el que eliges no dejar que tus pensamientos te gobiernen, sino ponerlos a los pies del trono. Cuando haces eso, ocurre un milagro invisible. Dios empieza a reorganizar el caos de tu mente. Donde había ruido, pone orden. Donde había temor, instala confianza. Y donde no podías dormir, planta reposo. Muchos creyentes oran, pero no sueltan. Le dicen al Señor: aquí está mi carga, pero no la sueltan, y salen del tiempo de oración igual de angustiados que antes. Dios no quiere solo que le hables de tus pensamientos, quiere que se los entregues, y eso se logra con un acto interno, profundo, donde eliges dejar de resolverlo tú todo y permitir que el cielo actúe. Es como ir en un bote en medio del mar agitado. Si tú insistes en remar solo, el cansancio te hundirá, pero si bajas los remos y levantas las manos, el viento de Dios soplará y moverá tu barca. En ese momento ocurre lo que dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es real, no es poesía. Es una paz que no depende de que todo se solucione afuera. Depende de que todo se ordene adentro. Y esa paz comienza cuando entiendes esto. No todos tus pensamientos son verdad. Algunos son ataques del enemigo, otros heridas del pasado, y otros simplemente ruido que acumulaste por estar expuesto al mundo constantemente. Por eso el descanso en Dios empieza con una limpieza mental. Un proceso espiritual donde tú decides dejar de darle espacio a lo que te intoxica y abrir tu alma para que el Espíritu Santo respire en ti. ¿Y cómo se hace eso?, te preguntarás. A veces es tan sencillo como cerrar los ojos y decir: Señor, estos pensamientos me superan, pero no te superan a ti. Haz en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y ahí, sin luces ni aplausos, comienza la verdadera guerra espiritual, esa que se libra en la mente y se gana con humildad. Dios no te está pidiendo que entiendas todo, solo te está pidiendo que descanses. Y ese descanso no es inactividad, es rendición, no es resignación, es confianza absoluta. La fe madura no necesita entenderlo todo para dormir en paz, solo necesita saber en quién confía. Si hoy estás cansado, confundido, agotado por tantos pensamientos dando vueltas, déjame decirte algo pastoralmente. No estás solo, Dios te ve. Él no se apartó de ti, solo quiere que bajes la guardia, que dejes de pelear con tus fuerzas y que te recuestes en su pecho. Como el salmista en el Salmo 131:2 decía: He acallado y aquietado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Ese nivel de descanso es posible y está disponible para los que se atreven a soltar. Dios hoy te dice: entrégame tus pensamientos y yo te entregaré mi descanso. No lo pienses demasiado, solo hazlo. Número 2. El pensamiento como raíz del fruto espiritual. Tu vida exterior es solo un reflejo de lo que ocurre en tu mente. Las decisiones que tomas, las palabras que dices, incluso la forma en que oras. Todo está profundamente conectado con lo que piensas constantemente. Proverbios 23:7 nos da una clave espiritual tremenda, porque cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es Él. Tu identidad, tus hábitos, tus reacciones no nacen de afuera, sino de adentro. ¿Qué estás pensando cuando nadie te ve? ¿Qué ideas permites que se queden a vivir en tu cabeza? ¿Qué narrativa se repite todos los días en silencio dentro de ti? La mente es como tierra fértil. Todo pensamiento que siembras da fruto, ya sea bueno o malo. El problema es que muchos cristianos están sembrando semillas de ansiedad, de comparación, de miedo, y luego se sorprenden al cosechar agotamiento, celos o incredulidad. Dios nos creó para tener dominio, no solo sobre la tierra, sino también sobre nuestra mente. Cada pensamiento es una semilla espiritual, y cuando no es evaluado a la luz de la palabra, puede convertirse en una raíz que da frutos de destrucción emocional. Por eso Romanos 12:2 no solo habla de cambio externo. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí no está hablando de información, sino de transformación. Cambiar lo que permites que viva dentro de ti. Cuando entregas tus pensamientos a Dios, no estás huyendo de la realidad. Estás eligiendo que tu realidad esté filtrada por el reino. Estás permitiendo que el cielo corrija lo que tu alma no puede filtrar sola. Es como llevar unas gafas sucias y ver todo oscuro. La oscuridad no está en el mundo, está en el lente con el que lo estás mirando. Dios quiere limpiarte ese lente hoy, y lo hace cuando tú le entregas tus pensamientos para que Él los examine. El apóstol Pablo escribió algo poderosamente práctico en 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes lo que significa eso? No dejar que tu mente te arrastre, sino que tú, con la ayuda del Espíritu, le digas a cada pensamiento, tú obedecerás a Cristo. Tú no gobernarás mi fe. Tú no decidirás cómo me siento hoy. Mi mente es templo, no basurero. Cuando haces eso, la atmósfera de tu interior cambia, porque no puedes tener pensamientos contaminados y esperar una fe vibrante. Dios quiere plantar pensamientos de fe, de esperanza, de propósito en ti, pero no puede hacerlo en una mente ocupada por el miedo, la queja y la duda. ¿Y qué pasa si me siento débil para controlar mis pensamientos? Ahí está el secreto. No los controles. Entrégalos. No luches solo. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a discernir lo que viene de Dios, lo que viene del enemigo y lo que simplemente es el eco de un alma cansada. Hazte esta pregunta con honestidad pastoral. ¿Estoy alimentando mi mente con palabra o con preocupación? Así como el cuerpo no puede vivir solo de ansiedad, la mente no puede florecer sin dirección divina. La Escritura no es solo para aprender, es para alinear. Cuando lees un salmo, cuando oras con sinceridad, cuando escuchas una prédica ungida, estás reprogramando tu pensamiento según el diseño del cielo. Mira lo que dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Eso no es solo poesía hermosa, es una estrategia de guerra mental. La palabra alumbra los pensamientos oscuros, aclara lo que está confuso y fortalece lo que está débil. Tu mente es el campo de batalla, pero también puede ser el altar donde el Espíritu Santo desciende. Imagínate una casa. Si dejas todas las ventanas abiertas, cualquiera entra. Pero si vigilas, si filtras, si limpias con frecuencia, esa casa se convierte en un lugar de paz. Tu mente funciona igual. ¿Y cómo sé si un pensamiento debe quedarse o salir? Es simple. Todo pensamiento que no produce fe, esperanza, amor, arrepentimiento o paz, no viene de Dios. Y si no viene de Dios, debe irse. Hoy Dios te dice, no quiero que vivas con un corazón lleno y una mente vacía de mi verdad. Porque muchas veces lo que bloquea el fruto del Espíritu en tu vida no es la falta de fe en el corazón, sino el desorden en la mente.
Entrégale tus pensamientos, hazlo sin miedo, porque cuando Dios pone su mano sobre tu mente, tu alma también comienza a sanar. Número 3. Cuando el silencio de Dios parece abandono. Hay momentos en la vida del creyente donde Dios parece guardar silencio. Oras, suplicas, clamas, pero no hay respuesta. Y en ese vacío, la mente comienza a construir teorías peligrosas. ¿Será que hice algo mal? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Y si nunca responde, la mente sin descanso se convierte en una fábrica de dudas. Y cuando el corazón está herido, esos pensamientos se filtran con dolor. Pero escúchame bien, querido hijo de Dios. El silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación, es intimidad sin palabras. Es amor que se expresa en formas que nuestra lógica no entiende. El Salmo 46:10 nos susurra una instrucción poderosa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese estad quietos no es una inactividad física, es un reposo mental, es una orden espiritual para dejar de pensar tanto, de planificar todo, de anticiparse al futuro. Es una invitación a rendirse sin desesperarse. En los momentos de silencio, Dios no está lejos, está trabajando más profundo que nunca. A veces, las raíces crecen en lo oculto, antes de que veamos el fruto en lo visible. ¿Y cómo se vive con esa confianza cuando todo grita lo contrario? Se vive con una fe que aprendió a respirar en medio del fuego, con una mente que eligió anclarse en la palabra, no en los sentimientos del momento. Mira el ejemplo de Job. Perdió todo, sus hijos, su salud, su riqueza. Y aunque tenía 1000 preguntas, nunca dejó de hablar con Dios, aun cuando no lo entendía. Job no fue perfecto, pero fue auténtico. Y Dios no busca creyentes que lo entiendan todo, sino hijos que no se suelten de su mano, aunque no vean el camino. En Job 23:8-10, él mismo confiesa: «He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». ¿Puedes ver la fe en medio del silencio? Ese es el descanso más poderoso, el que se encuentra cuando no hay señales, pero sigue habiendo entrega. Dios muchas veces permite el silencio no para castigarte, sino para liberarte de la necesidad de controlar. Porque mientras más quieres entenderlo todo, más cansado estás. Pero cuando decides confiar sin explicación, ocurre un milagro mental. La paz reemplaza a la ansiedad. La esperanza sustituye al miedo. Y el amor perfecto echa fuera el temor. Piensa en un agricultor. Cuando siembra, no ve el fruto de inmediato. Durante semanas parece que nada sucede, pero eso no significa que la semilla esté muerta, solo está creciendo en lo profundo. Así actúa Dios en tus pensamientos. Él siembra promesas, limpia mentiras y cultiva discernimiento. Todo mientras tú solo ves silencio, pero cuando llega el tiempo, el fruto es visible. Y te das cuenta de que Dios nunca estuvo ausente, solo estuvo en modo invisible. El descanso mental comienza cuando sueltas la necesidad de oírlo todo y aprendes a confiar en su carácter. Porque Dios no es alguien que habla por hablar. Cuando calla, también enseña. Cuando espera, también protege. ¿Y si su silencio me está preparando para algo que aún no estoy listo para recibir? ¿Y si me está enseñando a ser fiel sin recompensa inmediata? ¿Y si está sanando mi mente sin que yo lo perciba todavía? Esas preguntas abren la puerta a una fe más profunda. Una fe que no necesita pruebas visibles para descansar en la presencia invisible. Como dice el Salmo 62:5, «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». Tu alma puede reposar, aun si tu mente no tiene todas las respuestas. Y ese es uno de los mayores actos de madurez espiritual.
elegir la paz, no cuando todo está claro, sino cuando todo está quieto. Hoy Dios no te grita, hoy te susurra, y en ese susurro hay una ternura que abraza tu confusión. Una voz que no necesita ser fuerte para ser real. Una presencia que no necesita ruido para cambiar tu realidad. Entrega esos pensamientos que te dicen que Dios está lejos. Suelta la lógica que exige razones y simplemente descansa en lo que ya sabes. Él te ama, Él no miente, Él no falla y Él está aquí. Incluso cuando parece que está en silencio. Confía. El silencio de hoy es la antesala del milagro de mañana. Número 4. El arte de pensar con Dios. Hay una forma de pensar que no es humana. Una forma de razonar que nace del espíritu y no de la carne. Es cuando tus pensamientos ya no giran en torno a tus deseos o temores, sino alrededor de la voluntad perfecta de Dios. Pensar con Dios no es perder la mente, es consagrarla. Es permitir que el Creador transforme tu manera de razonar, decidir, recordar y planear. Es una entrega tan íntima que tu lógica comienza a parecerse a la del cielo. 1 Corintios 2:16 lo dice con claridad y asombro. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso no es un adorno teológico, es una declaración espiritual real. Una promesa que significa que el creyente tiene acceso al tipo de pensamiento que movía a Jesús. Un pensamiento lleno de gracia, propósito, discernimiento y compasión. ¿Imaginas lo que sería vivir cada día con los pensamientos de Cristo en tu interior? No hablamos de una perfección imposible, hablamos de una transformación progresiva, donde la mente se vuelve más parecida al Salvador. Donde lo primero que piensas ante una dificultad no es miedo, sino confianza. Donde antes de reaccionar, primero oras. Donde en lugar de imaginar lo peor, crees lo mejor porque sabes en quién has confiado. Pensar con Dios es un arte, porque requiere disciplina, requiere discernimiento, requiere tiempo a solas con Él. Muchos quieren la paz de Dios, pero no cultivan la mente de Dios. Y eso es como querer los frutos de un árbol que nunca se riega. La mente de Cristo solo se activa cuando dejas que su palabra limpie la tuya. Como dice el Salmo 1:2-3, hablando del justo, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Meditar en la palabra. Eso es pensar con Dios. Tomarte un momento y dejar que cada versículo sea una semilla que reemplace pensamientos erróneos. Eso es renovación mental. Eso es consagración cotidiana. ¿Y cómo sé si estoy empezando a pensar como Cristo? Lo sabrás cuando tu primera reacción deje de ser emocional y se convierta en espiritual. Cuando tu pensamiento no sea ¿cómo salgo de esto?, sino ¿qué quiere Dios enseñarme aquí? Cuando tus palabras ya no busquen herir sino sanar. Cuando tu memoria ya no esté llena de culpa, sino de gracia. Ese es el fruto de pensar con Dios. Y eso solo sucede cuando pasas tiempo con Él. No hay forma de adoptar su forma de pensar si no te expones a su voz. No basta con escuchar una prédica a la semana. Pensar con Dios es una práctica diaria, un ejercicio espiritual de enfoque. La mente de Cristo no se impone, se cultiva. Y se cultiva cuando cada día decides no alimentar el alma con basura emocional. No todo pensamiento merece tu atención. No toda emoción es digna de ser creída. No toda idea que pasa por tu mente viene del cielo. Pensar con Dios también implica filtrar. Y cuando filtras desde el Espíritu, te das cuenta de cuánto tiempo perdiste en pensamientos que solo drenaban tu energía y apagaban tu fe. Jesús, incluso en el Getsemaní, pensaba con Dios. Tenía miedo, sí. Tenía angustia, sí. Pero su oración lo revela.
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es tener la mente de Cristo, pensar más allá del dolor, ver más allá del instante, amar incluso en el sufrimiento. Y tú, como hijo de Dios, tienes acceso a ese mismo tipo de pensamiento, pero debes alimentarlo, debes ejercitarlo, debes protegerlo de las distracciones que intentan reconectar tu mente con lo terrenal. Por eso Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es desconectarse de la realidad, es vivir con la perspectiva del cielo, es ver los conflictos desde lo eterno, no desde lo pasajero. Pensar con Dios no te aleja del mundo, te prepara para Él. Porque con esa mente renovada, ya no temes lo que antes temías, ya no juzgas como antes juzgabas, y ya no dudas como antes dudabas. Hoy Dios quiere afinar tu pensamiento, quiere alinearlo con el corazón de su Hijo, quiere que tu primera reacción a todo sea fe, no temor. Abre tu mente, invita al Espíritu Santo a reconfigurar tus pensamientos, y entonces, sin darte cuenta, comenzarás a pensar como el cielo y vivir como Cristo. Número 5. La mente ansiosa y el susurro de la fe. Cuando la ansiedad se apodera de la mente, el mundo se vuelve más pequeño y más oscuro. Los días parecen interminables. La noche ya no ofrece descanso, sino inquietud, y el corazón late fuerte, no por fe, sino por temor. La ansiedad es una tormenta silenciosa. No siempre grita. A veces solo se presenta como una preocupación leve, una sensación constante de que algo malo va a pasar, una tensión interna que no sabes cómo soltar. Pero Dios no te diseñó para vivir así. No fuiste creado para habitar en ese estado de alerta continua. Fuiste llamado a la paz, a una paz que el mundo no entiende, pero que el Espíritu regala. Filipenses 4, 6, 7 lo dice con una ternura firme, casi como una instrucción paternal. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad no se vence solo con voluntad, se vence con rendición, cuando en vez de pelear con tus pensamientos, te postras y los presentas. No es negarlos, es exponerlos delante de aquel que no te juzga por tener miedo, sino que se ofrece a caminar contigo en medio de él. La mente ansiosa necesita más que una solución lógica, necesita una presencia real. Y esa presencia se llama Jesús. Él no vino solo a salvarte del pecado, también vino a rescatarte de tu propio sistema de pensamientos. ¿Y cómo se escucha su voz cuando todo dentro de mí es ruido? Se escucha en el susurro de la fe. En ese momento en que, a pesar del caos mental, eliges decir: Señor, aquí estoy, no puedo más, pero confío en ti. Es allí donde la fe florece. No como una explosión emocional, sino como un susurro constante que repite: no estás solo, no estás perdido, yo estoy aquí. El Salmo 94:19 lo declara con fuerza sanadora. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Esa multitud de pensamientos, la ansiedad, la duda, el temor al futuro, puede ser confrontada por las consolaciones de Dios. Y esas consolaciones no son conceptos, son presencias, son momentos, son toques del Espíritu en tu interior que calman sin palabras. A veces basta un versículo, una canción, una oración en la madrugada para que el alma ansiosa comience a respirar. Pero no basta con un alivio momentáneo. La paz de Dios quiere establecerse en tu mente, no solo visitarte de vez en cuando. Para eso necesitas crear un ambiente interior propicio, desconectarte de lo que te sobrecarga, dejar de consumir noticias,
comentarios, conversaciones o redes que solo aumentan el ruido. La ansiedad muchas veces no es por lo que pasa, sino por lo que tememos que pase. Y cuando nuestra mente habita más en el futuro incierto que en la presencia eterna de Dios, el corazón pierde estabilidad. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:34, «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Él no está diciendo que no planifiques, está diciendo que no cargues con lo que todavía no ha llegado, que pongas tu atención en el ahora, donde Él está contigo, no en el después, donde todavía no necesitas estar. Imagina un viajero que camina con una mochila llena de piedras, pero esas piedras no son suyas. Son miedos que no han ocurrido, problemas que aún no existen. ¿Tiene sentido cargar con eso? Dios quiere quitarte esa mochila, pero debes reconocer que la llevas. Debes soltar el orgullo que dice, yo puedo solo, y abrazar la humildad que dice, necesito descanso, necesito ayuda, necesito a Dios. Hoy puedes hacer un intercambio sagrado, tus pensamientos ansiosos por su paz perfecta, tu mente cansada por su reposo eterno, tu lógica limitada por su sabiduría infinita. Pero ese intercambio requiere entrega. No puedes abrazar la paz mientras sigues acariciando la preocupación. ¿Qué pasaría si decides hoy mismo confiar aunque no veas? ¿Qué pasaría si conviertes tu ansiedad en una oportunidad de intimidad con Dios? No se trata de fingir que todo está bien, sino de reconocer que aún en lo que no está bien, Dios sigue siendo bueno. Respira hondo. Entrégale tus pensamientos y deja que el susurro de la fe ahogue el grito de la ansiedad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, incluso en tu mente. Número 6. El enemigo y la estrategia del pensamiento infiltrado. No todos los pensamientos que habitan en tu mente nacen de ti. Muchos llegan disfrazados, se infiltran lentamente y antes de que te des cuenta ya están tomando decisiones por ti. Son ideas que parecen tuyas, pero tienen una raíz espiritual maligna. El enemigo sabe que no puede tocar tu alma si estás en Cristo, pero puede intentar contaminar tu mente. Y lo hace con astucia, no con gritos, sino con susurros. No con cadenas visibles, sino con dudas suaves, razonables, persistentes. Génesis 3 nos muestra su estrategia desde el principio. La serpiente no obligó a Eva a pecar, simplemente sembró un pensamiento. ¿Con que Dios os ha dicho? Plantó la duda, distorsionó la verdad, encendió la imaginación equivocada. Y eso fue suficiente para que una mujer que vivía en perfección, rodeada de abundancia y en comunión con Dios, comenzara a creer que le faltaba algo. Así actúa el enemigo contigo. No necesita destruir tu vida, solo necesita contaminar tu pensamiento, porque si logra influir en cómo piensas, tarde o temprano, influirá en cómo vives. Efesios 6:11 nos advierte con claridad: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra, acechanzas, en el original griego, es metodeias, estrategias, métodos, planes ocultos. Sí, el enemigo planifica ataques mentales, no al azar, sino con dirección. Sabe cuál es tu punto débil, dónde te duele, qué te hace dudar y en qué momento estás más vulnerable. Por eso muchas veces, justo cuando estás más cansado, más solo o emocionalmente inestable, es cuando aparecen pensamientos como «Dios no te escucha», «No estás haciendo suficiente», «Eres un fraude espiritual», «Nunca vas a cambiar». Y si no los confrontas a tiempo, esos pensamientos se convierten en fortalezas mentales, bloques de mentira que levantan muros entre tú y la verdad de Dios.
Pero 2 Corintios 10, 4, 5 nos revela una herramienta poderosa. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ves? No estás indefenso. Tienes armas. Armas invisibles, pero eficaces. Armas que destruyen argumentos mentales, creencias falsas, repeticiones internas que el enemigo ha instalado. Armas que solo se activan cuando tú eliges confrontar y no tolerar. Esto es espiritual. Tolerar pensamientos de condena, miedo, comparación o confusión es darle lugar al enemigo sin darte cuenta. Pero cuando levantas tu voz y dices, esto no viene de Dios, este pensamiento no será mi guía, yo tengo la mente de Cristo, entonces el infierno retrocede, porque una mente renovada es un territorio perdido para las tinieblas. Imagina tu mente como una casa. El enemigo siempre buscará entrar por una ventana entreabierta. No lo hará derribando la puerta, sino por una rendija de inseguridad, por una grieta de frustración, por una cortina de duda. Por eso Pablo escribe en Efesios 4:27, «Ni deis lugar al diablo, no le des espacio en tu mente, no converses con la mentira, no alimentes la duda con silencio, enfréntala con verdad». Y esa verdad no es una idea positiva, es la palabra viva de Dios. Esa palabra que dice que eres amado, perdonado, restaurado y sostenido. El enemigo solo tiene poder donde no hay luz, pero cuando la luz de la palabra entra en tu mente, todo pensamiento oculto se revela, y allí puedes elegir creerle al miedo o creerle al espíritu. La batalla no es contra ti, es contra lo que te quiere apartar del descanso, y esa batalla se gana cada vez que decides filtrar lo que piensas y no abrazar lo que no viene del cielo. Hoy Dios te equipa, te muestra que no estás solo en esta lucha, y te recuerda que tienes autoridad en Cristo para proteger tu mente. Así que levanta la cabeza. No eres esclavo de tus pensamientos, eres hijo del Rey. Y cuando su verdad habita en ti, ninguna mentira puede permanecer por mucho tiempo. Solo necesitas reconocerla y echarla fuera, porque allí donde reina la verdad, el enemigo no tiene voz. Y donde está Cristo, tú puedes pensar en paz. Número 7. Renovar la mente es renovar la vida. Hay un principio en el reino que muchos subestiman. Cambiar tu vida empieza por cambiar tu forma de pensar. No se trata de modificar lo exterior ni de forzar cambios conductuales, sino de permitir que Dios haga una obra interna, profunda, en el lugar donde nacen tus decisiones. La mente. Romanos 12:2 no es solo un versículo inspirador. Es una directiva espiritual de altísimo poder. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nota cómo el apóstol Pablo pone la transformación en el entendimiento, porque sin renovación mental no hay transformación real. Muchas veces queremos una vida nueva con pensamientos viejos. Queremos vivir en libertad mientras seguimos pensando como esclavos. Queremos caminar por fe, pero pensamos como quien siempre espera lo peor. Eso es imposible. El vino nuevo no puede habitar en odres viejos, y las promesas de Dios no pueden manifestarse plenamente en una mente que sigue anclada en traumas, en mentiras heredadas, en patrones mentales que no han sido confrontados. Renovar la mente es un proceso. No ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso que das hacia esa renovación es una victoria espiritual. ¿Y cómo empiezo ese proceso? Comienza con una oración sincera. Señor, enséñame a pensar como tú. Desarraiga en mí toda mentira que he creído como verdad. Rompe los moldes mentales que no se alinean a tu palabra.
es una oración peligrosa, porque Dios responde, y cuando lo hace, empieza a mostrarte cuántos pensamientos tenías que no venían de Él. Y ahí comienza la limpieza. Es como renovar una casa vieja. Al principio parece más caos que mejora. Hay polvo, escombros, estructuras que deben derribarse, pero después, cuando se colocan las nuevas bases, el ambiente cambia. La luz entra, y lo que parecía inhabitable se convierte en un hogar. Así actúa Dios con tu mente. Él no solo quiere decorarla, quiere renovarla desde el fundamento, y para eso necesitas exponerla a la verdad. Esa verdad no es una emoción ni una filosofía, es la palabra viva. Cada vez que lees un versículo, que meditas en un salmo, que escuchas una prédica guiada por el Espíritu, estás alimentando tu mente con verdad. El Salmo 19:7 lo expresa con claridad asombrosa. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Convertir el alma, eso incluye la mente, y hacer sabio al sencillo, eso incluye darte nueva perspectiva, nuevo enfoque, nuevas formas de pensar. Y a veces creemos que renovar la mente es solo dejar de pensar mal, pero va mucho más allá. Renovar la mente también es aprender a pensar bien, a tener pensamientos de fe, a imaginar con esperanza, a razonar con misericordia, a evaluar la vida no desde el dolor, sino desde la gracia. Piensa en esto. Muchos problemas emocionales son fruto de pensamientos no renovados. La culpa persistente, el perfeccionismo destructivo, el miedo paralizante son síntomas de una mente que todavía no ha sido sanada por la verdad de Dios. Y esa sanidad es tu derecho como hijo. No es para unos pocos, es para todos los que se acercan con hambre y humildad. Pero cuidado, renovar la mente también exige disciplina. No puedes exponer tu mente al caos del mundo y esperar paz sobrenatural. Debes aprender a guardar tu entrada espiritual, filtrar lo que ves, filtrar lo que escuchas, filtrar con quién hablas, porque la mente se alimenta de todo eso, y lo que alimentas crece. Si pasas más tiempo en redes sociales que en la palabra, tu mente será un reflejo del mundo, no del reino. Y si escuchas más las voces de la crítica que la voz de Dios, te convertirás en alguien que vive confundido entre lo que quiere y lo que fue llamado a hacer. La renovación de la mente es un acto de valentía, porque exige reconocer que no lo sabemos todo, que no todo lo que pensamos está bien y que necesitamos ser reeducados por el cielo. Pero en esa humildad hay libertad. Porque cuando tu mente empieza a ser renovada, tu corazón empieza a sanar. Y cuando tu corazón sana, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tu vida entera se alinea. Hoy Dios no solo quiere que pienses diferente, quiere que vivas diferente. Y eso empieza por entregarle tus pensamientos y dejar que Él los transforme, uno por uno. Número 8. Cuando los pensamientos limitan tu fe. Hay cadenas que no se ven, pero que impiden al alma avanzar. No son grilletes físicos ni muros materiales. Son pensamientos que limitan lo que crees que Dios puede hacer contigo, en ti o a través de ti. A veces la mente se convierte en una jaula donde los barrotes no son de hierro, sino de ideas repetidas. No soy capaz. Eso no es para mí. Dios sí obra, pero en otros, no en mí. Y esas frases se convierten en decretos mentales que apagan la fe. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón ha empezado a dudar. No de su poder, sino de su disposición para actuar en ti. La fe no solo se bloquea por la incredulidad externa. Muchas veces se debilita desde dentro, por pensamientos que contradicen lo que la palabra afirma. Por eso Jesús, cuando sanaba, muchas veces no decía, tu problema se ha ido, sino, tu fe te ha salvado. Porque Él sabía que el milagro comienza
cuando los pensamientos dejan de limitar lo que Dios quiere hacer. Mateo 13:58 nos muestra algo impactante sobre esto. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Te das cuenta? El poder estaba disponible, el deseo de obrar estaba presente, pero los pensamientos del pueblo no lo permitieron. Tu mente puede ser la tierra fértil donde florece la fe o el desierto donde se seca. Todo depende de qué estás creyendo como verdad. ¿Qué pensamientos has aceptado que están frenando lo que Dios quiere hacer en tu vida? Tal vez crees que eres muy inestable para ser usado, muy pecador para ser escuchado, muy herido para ser restaurado, pero eso no es lo que Dios dice de ti. El enemigo quiere convencerte de que tu historia te descalifica, cuando en realidad es tu historia la que Dios quiere redimir para mostrar su gloria. Isaías 55:8-9 nos recuerda que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Y si tu mayor obstáculo no es tu pasado, ni tus circunstancias, sino tu forma de pensar sobre ti mismo? El apóstol Pedro es un ejemplo poderoso, impulsivo, inseguro, con errores graves, y sin embargo Jesús no lo llamó por su falla, lo llamó por su destino. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no habló a su presente, habló a su potencial, pero Pedro tuvo que aprender a pensar diferente sobre sí mismo. Tuvo que dejar de verse como un pescador emocionalmente inestable para verse como un pilar del reino. Y eso solo sucede cuando permites que Dios reemplace tus pensamientos limitantes por su visión sobre ti. ¿Y cómo se hace eso?, preguntarás. No se hace con esfuerzo humano, sino con exposición a la verdad. Cada vez que meditas en lo que la palabra dice que eres, estás restaurando tu identidad espiritual. Estás reemplazando pensamientos viejos con promesas eternas. El Salmo 139:14 es un buen lugar para comenzar. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Ese versículo no es solo adoración, es recordatorio, es reafirmación espiritual, es un antídoto contra los pensamientos que te dicen lo contrario. Piensa en esto: si el diablo logra convencerte de que no vales, entonces no orarás con autoridad, no servirás con pasión, no avanzarás con certeza. Y así, tu fe se convierte en una declaración vacía, porque tu mente no cree lo que tus labios proclaman. Hoy Dios te dice: quiero liberarte de los pensamientos que te mantienen pequeño. Quiero mostrarte quién eres en mí, no en tus ojos. Él no ve tus limitaciones como tú las ves. Él ve oportunidades, ve propósito, ve lo que sembró en ti antes de que nacieras. La pregunta es: ¿estás dispuesto a renunciar a los pensamientos que te hacen dudar para abrazar los pensamientos que te empujan a crecer? La fe no es solo un sentimiento espiritual, es una decisión mental también, una elección diaria de creerle a Dios más que a tu historial, más que a tu lógica, más que a tus heridas. Entrégale tus pensamientos limitantes, dile al Señor: renuncio a la pequeña versión que tengo de mí y abrazo la visión que tú tienes de mí. Y en ese instante el cielo empezará a ensanchar tu mente y tu fe volverá a respirar. Número 9. La quietud mental como forma de adoración. En un mundo que nunca se detiene, donde los pensamientos compiten por atención, donde las notificaciones son constantes y la mente parece un campo de batalla diario, la quietud mental se ha vuelto un lujo y también una necesidad espiritual. Pero más que un descanso psicológico, la quietud en la mente puede ser una adoración profunda, un acto de entrega total que dice: Dios, hoy dejo de pensar como dueño y empiezo a confiar como hijo.
El Salmo 131, 1, 2 nos da una imagen poderosa de este tipo de descanso espiritual. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Ese nivel de quietud no es superficial, es un fruto de confianza radical. Es lo que ocurre cuando una mente ha sido rendida, cuando ya no busca comprenderlo todo, sino habitar en la presencia del que todo lo sabe. Muchos creen que adorar es solo cantar, levantar las manos o proclamar su grandeza. Pero hay una forma de adoración que ocurre cuando eliges callar tu mente y simplemente estar con Él. ¿Y si tu silencio mental fuera una ofrenda más valiosa que 1000 palabras apresuradas? ¿Y si esa pausa sagrada fuera el lugar donde Dios finalmente pudiera hablarte sin interrupciones? La mente bulliciosa a menudo habla más que el corazón, y a veces lo que necesitamos no es una respuesta nueva, sino el espacio para escuchar la que Dios ya ha dado. Pensar sin descanso no es señal de espiritualidad, es señal de desconfianza, y cuando aprendes a detener ese flujo constante de ideas, de planes, de suposiciones, estás diciéndole al cielo: confío más en lo que tú haces en el silencio que en lo que yo intento controlar con mis pensamientos. Esa es adoración, una adoración que no se oye, pero que se siente, una entrega que no se grita, pero que el cielo reconoce, como en el Salmo 37, 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ese tipo de silencio no es pasividad, es reverencia, es descanso voluntario. Es decirle a tu alma inquieta: ya no eres tú quien gobierna, ahora reposas en aquel que nunca duerme. La quietud mental también es resistencia espiritual, es negarse a seguir en el ritmo frenético del mundo. Es declarar que tu mente pertenece a Dios y que no todo lo urgente es importante. ¿Por qué nos cuesta tanto detenernos mentalmente? Porque creemos que si soltamos el pensamiento, todo caerá. Pero es al revés. Todo empieza a caer cuando dejamos de confiar. Imagina a un hijo dormido en los brazos de su padre. Él no piensa en qué ocurrirá mañana, no se preocupa por las cuentas, ni por la comida, ni por las amenazas invisibles. Solo descansa, porque la confianza ha reemplazado al pensamiento. Así quiere Dios que estés contigo mismo, sin ruido interior, sin tormentas mentales, solo reposando en su abrazo invisible, pero absolutamente real. Isaías 26:3 lo afirma con una promesa eterna: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz completa no viene cuando todo está resuelto, sino cuando tu pensamiento se enfoca en Él. No en la solución, sino en el Dios de la solución. Por eso incluso cuando oras, aprende a incluir momentos de silencio. No porque no tengas que decir, sino porque tu alma también necesita solo estar. Dile a Dios: Señor, no vengo hoy a pedir ni a razonar. Solo quiero que mi mente sea tu altar. Limpia lo que sobra, apaga lo que no edifica y enséñame a adorarte con quietud. Y en esa quietud descubrirás cosas que las palabras nunca pudieron revelar. Sentirás paz donde antes había presión y encontrarás respuestas sin hacer preguntas, porque en la adoración silenciosa tu mente ya no lidera, se rinde, y en esa rendición Dios comienza a construir el descanso que tu alma tanto necesita. Número 10. Entrenar la mente para permanecer en paz. La paz de Dios no es un accidente, es una práctica, una elección diaria, un camino que se construye paso a paso, pensamiento a pensamiento. Muchos creen que la paz llega de repente, como una brisa que baja del cielo sin aviso, y sí, a veces ocurre así. Pero la paz que permanece
Esa paz que no se rompe con la primera mala noticia, ni se desvanece con el primer pensamiento negativo, es fruto de una mente entrenada. Isaías 26:3 nos revela ese principio con claridad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ves la palabra clave? Persevera. Eso implica intención, decisión, repetición. La paz se convierte en una fortaleza cuando los pensamientos han aprendido a permanecer en Dios. ¿Y cómo se entrena una mente para estar en paz? Así como el cuerpo se entrena para la resistencia, la mente se entrena con disciplina espiritual. Cada vez que eliges pensar en la fidelidad de Dios en vez del miedo al mañana, tu mente se fortalece. Cada vez que meditas en un salmo en vez de alimentar la ansiedad, estás formando un músculo invisible de estabilidad interior. Filipenses 4:8 nos da el mapa para este entrenamiento espiritual. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este no es solo un llamado a pensar en cosas bonitas, es una orden espiritual de enfocar la mente en lo que sostiene la fe, no en lo que la debilita. Tu mente necesita dirección. Si no se la das tú, el mundo lo hará. Y el mundo no te ofrece paz verdadera, te ofrece distracción, te ofrece entretenimiento, pero no descanso profundo. ¿Estás alimentando tu mente con contenido que te acerca a Dios o que te aleja de Él? Lo que consumes afecta lo que piensas, y lo que piensas afecta cómo vives. No se trata solo de evitar lo malo, sino de elegir activamente lo que construye tu interior. Una mente entrenada para la paz sabe cuándo hablar y cuándo callar, sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Sabe identificar cuándo un pensamiento no viene de Dios y lo descarta, no con culpa sino con autoridad. Piensa en Jesús durante la tormenta, dormido en la barca. Los discípulos estaban desesperados mientras Él descansaba. ¿Por qué? Porque su mente estaba alineada con el Padre, porque no pensaba desde el miedo, sino desde la confianza absoluta. Tener la mente de Cristo no es solo un regalo, es una postura, es una forma de pararse frente a la vida, de mirar el caos y no absorberlo, de escuchar malas noticias y no desesperarse, de ver el problema y no olvidar la promesa. Entrenar la mente también significa hablarle. Sí, hablarle. Así como David en el Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David no negó su tristeza, pero tampoco le dio el control. Le habló a su interior. Le recordó dónde estaba su esperanza. Eso es entrenamiento espiritual. Cada vez que te detienes y dices, no voy a dejar que este pensamiento gobierne mi día, no voy a actuar desde el miedo, no voy a repetir el patrón mental que siempre me lleva al cansancio emocional. Estás entrenando tu mente. Estás fortaleciendo el canal por donde la paz de Dios puede fluir. ¿Y qué ocurre cuando haces eso constantemente? Tu interior se vuelve un lugar habitable para el espíritu, y cuando el espíritu habita, la paz se establece, no como una visita ocasional, sino como un residente permanente. La paz no depende del entorno, depende del enfoque, depende de a quién escuchas más, a tus pensamientos o a la voz de Dios que susurra en tu espíritu. Hoy puedes comenzar a entrenar tu mente. No necesitas hacerlo todo en un día. Solo da un paso. Lee un pasaje. Apaga una fuente de ruido. Escribe un pensamiento que necesitas soltar. Medita en una promesa hasta que se sienta viva. Y mañana, hazlo de nuevo. Y pasado, otra vez. Así se forma un nuevo camino en tu mente. Un sendero por donde camina la paz, una y otra vez.
Porque cuando entrenas tu mente para permanecer en Dios, la paz deja de ser una emoción y se convierte en tu estado natural. Número 11. El poder de declarar la verdad sobre tu mente. Las palabras tienen un poder que muchos creyentes no están usando como deberían. Y no me refiero solo a palabras habladas a otros, sino a las palabras que diriges a ti mismo, las que siembras cada día en tu propia mente. Tu boca puede ser el timón de tu pensamiento, y cuando aprendes a declarar la verdad de Dios sobre tu mente, no solo estás animándote, estás profetizando orden donde hay confusión, vida donde hay angustia, esperanza donde había temor. Proverbios 18:21 dice con una claridad que estremece: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada palabra que pronuncias alimenta algo dentro de ti. Y si no lo estás haciendo conscientemente, entonces lo estás haciendo sin dirección. ¿Qué le estás diciendo a tu mente todos los días? ¿La estás bendiciendo o la estás maldiciendo con frases como yo nunca podré, no tengo fuerzas, esto es demasiado para mí? Dios quiere cambiar tu interior, pero necesita tu colaboración. Y una de las formas en que colaboras con el cielo es declarando lo que la palabra dice, aunque tus pensamientos digan lo contrario. Porque las declaraciones no se hacen solo cuando uno siente fe, se hacen para provocar la fe, para ordenar el alma, para despertar lo que está dormido. En el Salmo 103, 1, 2, David mismo se habla así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Ves? Él no espera sentirse animado para adorar. Él le ordena a su interior qué recordar, qué pensar, qué proclamar. Eso es madurez espiritual. No vivir guiado por los pensamientos que aparecen, sino liderarlos con la verdad eterna. Declarar la verdad sobre tu mente no es una fórmula mágica, es un acto de guerra espiritual. Es ponerte en pie aunque por dentro estés débil y decir en voz alta: mi mente es de Cristo, mis pensamientos se alinean a su palabra, no soy lo que siento, soy lo que Dios dice que soy. No estoy solo, no estoy derrotado, estoy renovado en el nombre de Jesús. Y cuando lo haces, algo empieza a suceder. A veces no lo sientes de inmediato, pero espiritualmente tu atmósfera cambia. La mente comienza a obedecer la fe y no la emoción. Las palabras son semillas. Si siembras verdad, cosecharás paz. Si siembras fe, cosecharás confianza. Si siembras identidad, cosecharás propósito. Pero ¿qué pasa si no lo creo todavía? Decláralo igual, no para mentirte, sino para recordarte lo que ya es cierto en lo eterno, aunque aún no se haya manifestado en lo visible. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso no es solo una verdad escrita, es una herramienta diaria. Declárala cada mañana. Antes de una reunión difícil, cuando venga un pensamiento de ansiedad, cuando el insomnio intente apoderarse de tu noche, dilo: tengo dominio propio, tengo mente clara, tengo acceso al pensamiento de Cristo. Cada vez que lo declaras, le estás recordando al infierno que tú sabes quién eres. Le estás diciendo a tu carne que ya no manda. Le estás mostrando a tu alma cansada que hay esperanza y que tú no te vas a rendir. Dios honra las palabras que nacen de la fe, incluso si son pocas, incluso si vienen con lágrimas, porque para Él una sola frase dicha desde un corazón quebrantado vale más que 1000 discursos vacíos. Así que hoy te invito a empezar una práctica nueva. Declara la verdad sobre tu mente. Hazlo como parte de tu adoración, como parte de tu sanidad, como parte de tu identidad. Y si no sabes por dónde comenzar, aquí tienes una guía. Hoy elijo pensar en lo bueno.
Hoy entrego mis pensamientos al Espíritu Santo. Mi mente es libre. Soy amado, guiado, sostenido por mi Padre Celestial. Nada ni nadie puede separarme de su amor. Hoy decido pensar con el cielo y no con el miedo. Repite, medita, proclama. No dejes que el silencio mental sea ocupado por la voz del enemigo. Llénalo tú con verdad. Porque una mente llena de declaraciones de fe es una mente donde el Espíritu puede reposar sin interrupciones. Y donde reposa el Espíritu, reina la paz. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo muy especial. No todos llegan. No todos tienen el compromiso, la sed, la humildad y la constancia para sumergirse tan profundo en la presencia de Dios y permitir que la palabra los transforme desde adentro. Pero tú sí. Y por eso hoy quiero que dejes en los comentarios la frase: mi mente pertenece a Cristo y descanso en su verdad. Escríbelo como un testimonio, como una marca espiritual, como una bandera de fe que dice: yo no soy de los que retroceden, yo estoy siendo renovado. Quiero saber quiénes son los que están comprometidos, los que escucharon hasta el final, los que han sido tocados por el Espíritu y los que han entendido que esto no es solo un video, es un encuentro divino. Ahora escucha esto con el corazón abierto. Compartir este video no es solo apretar un botón, es predicar sin micrófono, es llevar este mensaje a alguien que no lo pidió, pero que lo necesita urgentemente. Es ser canal de consuelo para una mente que está al borde del colapso. Y si alguien más sana porque tú decidiste compartir, no te calles, no retengas esta luz. Recuerda que cada vez que compartes, que comentas, que te suscribes, le estás diciendo al cielo: estoy participando activamente en la expansión del reino. Y eso es hermoso, eso es eterno, eso es obediencia. Ahora, si ya estás suscrito, te bendigo. Dios ve ese compromiso. Él honra a los que honran su palabra. Pero si aún no lo hiciste, quiero decirlo con claridad pastoral. ¿Por qué no? ¿Vas a recibir sin sembrar? ¿Vas a llenarte sin involucrarte? Suscribirte no es para sumar números. Es para unirte a una comunidad de fe que camina junta, que ora por ti, que estudia contigo, que te acompaña aunque estés lejos de una iglesia física. Tú perteneces. Tú tienes lugar aquí. Y si este video encendió algo dentro de ti, no dejes que se apague. Ve y mira otro. Alimenta tu espíritu. Refuerza lo aprendido. Permanece conectado con esta llama que el Espíritu ha encendido hoy. Porque si dejas que el fuego arda, tu vida no volverá a ser igual. Ahora, detente. Sí, ahora mismo. Quédate unos minutos quieto. Deja que la música que suena al final de este video no sea solo un cierre, sino una atmósfera sagrada. Respira, adora en silencio, agradece, dile al Señor: gracias por hablarme, gracias por tocar mi mente, gracias por darme paz. No cortes esta conexión, no te vayas antes del final, porque el Espíritu aún se está moviendo, y a veces los mayores milagros ocurren justo cuando todo parece haber terminado. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que la paz de Cristo gobierne tu mente.